Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Remedios Zafra, ensayista y científica titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Sus líneas de investigación se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea, las políticas de la identidad en las redes, el feminismo y las transformaciones del trabajo creativo en la cultura red. Su obra ha recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el Premio Anagrama de Ensayo, que ganó en 2017 por El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, y el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que ganó en 2022 por su última obra, El bucle invisible. Con ustedes, Remedios Zafra. Remedios Zafra, bienvenida. Un placer estar esta mañana contigo. Me gustaría que empezáramos hablando un poco de tu infancia, de dónde te criaste y de dónde procede tu vocación, tanto humanística como literaria. Pues ese lugar donde uno crece, que efectivamente yo creo que tiene mucho que ver también con las aspiraciones y con las expectativas que nos generamos. En mi caso es un pequeño pueblo del sur de Córdoba que se llama Azueros. Es un contexto rural, parece que no casa muy bien cuando una persona como yo, que después se ha dedicado a la investigación sobre cultura digital y tecnología, hablar de un contexto rural es como algo extraño, pero yo nací allí, es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que ahora debe tener menos de 400 habitantes, es un lugar donde en los años 70, cuando yo nací en el año 73, el pueblo era una suerte de, y sigue siéndolo, aunque ya está muy envejecido, pero era una suerte de comunidad donde podías salir libremente y jugar en cualquier lugar del pueblo porque sabías que de alguna manera la comunidad te protegía, ¿no? Y en ese contexto que tan poco tecnológico es donde yo fui a la escuela pública en un momento en el que en España la escuela pública empezaba a serlo todo, empezaba a generar oportunidades reales para que las personas pudieran soñar ser con quienes querían ser. En aquel momento la meritocracia todavía sí que era yo creo que viable, o al menos podíamos imaginar que lo era. Y bibliotecas públicas empezaba, o la biblioteca pública, en este caso un pueblo muy pequeñito, también comenzaba a nacer en este pueblo. De pronto esa posibilidad de soñar con que la educación nos permitiría ser más libres y más iguales, incluso nos permitiría no repetir la historia que habíamos visto en nuestros padres, porque yo preguntaba a mis padres y a mis abuelos, pero nosotros, o sea, vuestra familia es de aquí, sí, o sea, no hay ningún abuelo, ninguna abuela que no sé, que me pueda hacer imaginar algún futuro distinto al de ser agricultor. Mi abuela siempre decía, aquí somos más de aquí que los olivos. Y esto de buscarte y no ver referentes hacía que bueno, la escuela, los libros de pronto se convirtieran en ese camino para hacer preguntas. Porque en tu casa no había libros, no había una tradición lectora. No, en mi casa, hasta que yo recuerde 9 o 10 años, no había libros. Mis padres, aunque saben leer a grosso modo, les cuesta, cuando tienen que comunicarme si llega alguna carta a casa, a Azueros, o llega algún escrito, es muy divertido vernos en acción, a mis padres y a mí, porque hacen todo lo posible por deletrearme quién ha escrito, pero finalmente terminamos porque algún vecino les haga una foto y me la envían. Mis padres, quizás es una pena que yo tengo, ellos no han podido leer ninguno de mis trabajos, y cuando yo ganaba algún premio, mi madre al principio recuerdo que relacionaba los premios más con la suerte y decía, ¡ay! Si ganas tantos premios, debías presentarte, debías comprar lotería, porque entendía que los premios tenían más que ver con el azar que con el mérito de conseguir un logro, un reconocimiento. Y en casa, como te comentaba, no había libros, ni siquiera las Biblias que a veces hay en algunas casas, ¿no? Empezaron a llegar cuando mi padre que escuchaba a las personas ilustradas, él no era ilustrado, y mi padre siempre me decía de su infancia que ha llegado a
a comer basura. Es uno de esos niños de la posguerra, como prácticamente la mayoría de padres y de familias de mi contexto, padres que no han podido estudiar, que saben lo básico para sobrevivir. Y empezó a valorar la importancia de tener libros en casa y empezó a traer todos los que encontraba allí donde él iba, o también los que podía comprar a bajo precio en la sección de saldo y oportunidades de Galerías Preciados, que no es porque a él le gustara esta sección, sino porque había un paisano que le hacía de filtro, y las relaciones personales son muy importantes para saber para asesorar. Y esa asesoría a mí me fue sumamente valiosa, porque en esa colección totalmente entrópica para cualquier ilustrado había libros muy dispares que ningún ilustre pensador de bibliotecas habría recomendado, porque siempre tendían a recomendarnos pues, las grandes obras, los clásicos, pero aquí llegaban obras de autores locales mezcladas con otros con muy pocos lectores, y eran obras que ante todo te generaban muchas preguntas. Y ahí, en esa biblioteca desordenada y muy ecléctica, es donde mi hermana y yo empezamos a hacernos preguntas por aquello, y a hacernos preguntas también por el mundo. Y esa curiosidad intelectual, evidentemente, en todos te la fomentaban. Y la vocación de estudiar, y has hablado antes de la meritocracia, y el mensaje de estudiar y podréis salir de ese contexto y podréis mejorar a la generación que vino antes, ¿ese también es un discurso que era fuerte en casa? Bueno, en casa... En casa yo he tenido también la suerte que en su momento viví con cierto traumas, especialmente cuando descubrí en el instituto a personas que estaban muy bien asesoradas por padres ilustrados que les animaban a determinado tipo de educación no formal que yo no tenía. Y quiero decir que algo que era negativo, que yo en aquel momento lo viví con cierto complejo, se volvió positivo, porque se convirtió en una grandísima libertad, de, como no sabemos, confiamos en ti. Para mí, digamos que el estudiar y el ser buena estudiante era lo que garantizaba a mis padres, que ellos no interferían en nada, de forma que incluso podían permitirme eso tan absolutamente valioso para las personas, que es equivocarse. Cualquier otra persona o cualquier otro padre habría orientado, pero en mi caso confiaban en que ella sabrá, porque ¿sabes esa sensación de inefabilidad cuando tus padres quieren decirte pero no encuentran las palabras? Para mí ese encontrar las palabras ha sido siempre un aliciente intelectual, esa necesidad de encontrar las palabras para poder explicar lo que a veces ellos no me han podido decir, pero yo intuía, ¿no? Y en esa deriva también por el error, por una mayor observación del mundo, por un mayor compromiso con el mundo, un mayor compromiso en el sentido de empezar a hacer preguntas de por qué los libros se organizan de estas maneras en las que parece que no encajamos quienes estamos en un pueblo del sur de Córdoba, ¿no? Del sur de Andalucía. ¿Dónde estamos estas personas? ¿O dónde están mis padres? ¿O dónde están las personas que tienen esa otra cultura? Y en mi caso la educación no formal fue determinante para, por ejemplo, empezar a observar las desigualdades, ¿no? De cara a esa meritocracia que tú comentabas. La meritocracia yo creo que era viable en los años 70 y 80 por esa gran pasión que teníamos quienes salíamos rebotados de contextos donde no queríamos repetir la historia de padres humildes y no ilustrados, y queríamos poder elegir salir de los márgenes. Salir, pero a lo mejor para volver, porque había mucha gente que estudiaba para aplicarlo, para proyectarlo en el pueblo, pero
oye, si quieres, está la opción de hacer otras cosas, ¿no? Y en esa educación no formal te comentaba que ya empezaba a ver como, por ejemplo, había una diferencia ya en la adolescencia entre chicos y chicas, y yo ahí lo notaba en el instituto y posteriormente lo notaba en la universidad, cuando, por ejemplo, la libertad de juegos que habíamos tenido hasta los 11, 12 años empieza a hacerse muy desigual cuando a los chicos se les penaliza todo aquello que tenga que ver con los cuidados, con la imagen, con las muñecas, ¿no? Esa imagen de penalizar a un niño porque coge una muñeca, o esa deriva por la que a los pocos niños que había en mi grupo se les orientaba más, por ejemplo, a la tecnología. Yo recuerdo que en el colegio, cuando yo era pequeña, las actividades extraescolares se orientaban, teníamos incluso costura, que costura suena a una época muy antigua, pero a algunos padres también se les ocurrió que sería importante que estudiáramos mecanografía. Y muchos estudiábamos mecanografía, y sobre todo mi hermana, yo recuerdo que nos hicimos grandes tecleadoras. Y esto es es un acceso a la tecnología, a una tecnología primaria que permite repetir mundo, pero que no nos permitía pensarlo, ¿no? Te comento esto porque paralelamente yo veía como a un compañero de clase, un profesor, le animaba a usar los primeros ordenadores, pero no nos lo decía a las chicas, se lo decía a los chicos, ¿no? Y esto después lo vi posteriormente cuando estaba en el instituto y teníamos que decidir entre ciencias y letras como de una manera rotunda, y ese elegir entre ciencias y letras parecía también una elección que tenía que ver con el género. A las chicas se les orientaba a letras, a humanidades o a cuidados. En aquel momento se prodigaba las vocaciones de enfermería, etc. Y a los chicos a las tecnologías. Y yo tuve muchos problemas con el jefe de estudios del instituto. Recuerdo que después tuve una magnífica relación con él porque cambiaba de opinión, porque no entendía que esas casillas fueran tan determinantes. Es como cuando hay una frase y hay una idea de la filósofa Simone Weil que leí posteriormente que me parece que resume muy bien esta idea, ¿no? de cómo desde un punto de vista moral las organizaciones sociales son buenas cuando incentivan la igualdad elevando y no achicando. Son negativas o podemos considerarlas negativas cuando tienden a acentuar la desigualdad, pero ojo, pueden ser odiosas cuando favorecen compartimentos estancos. Y ahí algo me chirriaba. De hecho, yo posteriormente comencé a estudiar una carrera científica, porque hice un bachillerato científico y comencé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, queriendo compaginarlo con bellas artes. Pero quiero decir que en esta... O sea, tú desde muy joven tuviste esa vocación de aunar las humanidades con la tecnología. Sí. Quizá de manera inconsciente, me imagino, ¿no? Simplemente eran cosas que te atraían, te gustaban y... De una manera muy intuitiva, yo creo que más que aunarlas, desmontar o hacer pensativos los estantes. No sé si tiene algo que ver también con esa biblioteca desordenada, ¿no? O con esas citas que de pronto descubres, como la cita de la referencia del idioma analítico de Wilkins, que después citaba Foucault, cuando dice los animales, cuando alude a esa cita de los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, que acaban de romper el jarrón. O sea, una clasificación de los animales totalmente sí, arbitraria, ¿no? arbitraria y alocada. Que se hace pasar por científica y lógica. Sí, ¿no? Sí. Pero que te hace pensar en el carácter convenido de lo que hay. Y cuando uno descubre que el carácter es convenido, descubre que es modificable. Por tanto, para mí esa conversación entre las humanidades y las ciencias es algo que entiendo que puede ayudar a pensar el mundo de otras maneras, porque tiene que haber fisuras entre ellas para generar intercambios, y eso a mí siempre me moviliza. Y entonces tú empiezas Bellas Artes
Estás matriculada en Bellas Artes y estás matriculada en Ingeniería de Telecomunicaciones. Exacto, sí, un disparate. Y hay un momento en el que decides que la ingeniería puede esperar. Bueno, yo de hecho comencé Ingeniería de Telecomunicaciones, me encontré en un aula muy masculinizada en el año 91, todo eran chicos menos 2 o 3 chicas en el aula. Y curiosamente, esos conocimientos que te comentaba antes, que forman parte de la educación no formal, eran dados por supuestos. Yo no había estudiado informática, pero todos los chicos que estaban en el aula habían manejado ordenadores, ya tenían los primeros, pues eran usuarios de videojuegos. Pero eso es en la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Sevilla. Y esta sensación de, uy, ya voy por detrás de todos ellos, a mí me echó para atrás. Después lo comprendí cuando años más tarde hacía trabajos de investigación sobre ingenierías y las mujeres en las ingenierías. Descubrí una cosa que me llamó la atención y que entendí, es que cuando informática en España era una licenciatura y no una ingeniería, había, estos datos que te comento son de la Universidad de Deusto, que es donde hicimos esa pequeña investigación, había más de un 55, o sea, casi 60% más mujeres que hombres matriculados. Cuando cambiaron la palabra licenciatura por ingeniería en informática, al año siguiente pasó algo más de un 30 y a los 2 años algo más de un 15. Una Increíble. Palabra, el poder. Y esto a lo que no le ponemos palabra, pero que yo entendía porque forma parte también de esa inefabilidad de aquel momento de decir, de entender como de sentir una presión silenciosa que te empuja, no, aquí no hay lugar para esa creatividad que tú valoras o que tú presupones. Y yo compaginé durante unos meses Telecomunicaciones y Bellas Artes, después pasé a Bellas Artes y más tarde estudié ya antropología y filosofía, que son realmente es mi formación teórica. Y bueno, además de un peculiar máster en creatividad en el que estuve como becaria durante unos años y que me ayudó también a ese desencaje que forma parte de una formación muy libre y donde el error y donde esos pasos atrás también han estado muy presentes. Bueno, es que has tenido, por decirlo así, bandazos muy fructíferos y muy fértiles, ¿no? Para tu formación. Bandazos, se lo digo en el mejor sentido. Por lo que tú dices del error, el error hay que valorarlo. Y yo tenía una amiga que decía, los bandazos son maravillosos. Claro, me lo decía a mí, que también he sido dado a los bandazos. Y efectivamente, ¿no? Sobre todo si tienes un interés amplio y que necesariamente se convierte en multidisciplinar, por lo que hablábamos antes de cómo están ordenadas las disciplinas, ¿no? ¿Y en qué momento te empieza a interesar la tecnología? Es decir, tú empiezas a estudiar a principios de los 90, por lo que me dices. Entiendo que a mediados de los 90 tú ya has terminado antropología, tienes tu pasado de Bellas Artes, tu pasado de telecomunicaciones, tu pasado de ese mundo también creativo que tienes alrededor de la vocación filosófica. ¿Y en qué momento se orienta tu mirada hacia lo cibernético? Una palabra que, como decíamos antes, suena ya un poco retro. Suena retro, total. Sí, los 90 eran muy de ciber, el ciberpunk, el ciberespacio. El ciber era casi todas las palabras tendían a ser precedidas porque permitía pensar la época, ¿no? Y en mi caso, en ese contexto de libertad que tuvo mi formación, esa formación más menos guiada y más experimental, viviendo el final de siglo era inevitable estar muy influenciado también por todo ese imaginario que empezaba a ser
predominante de qué transformaciones traía consigo la tecnología. Para mí, porque para mí antropología y filosofía llegaron después del arte, después de mi formación en el arte, y mi formación en el arte realmente fue una formación muy libre en lecturas también de filosofía, pero también de creadores que se encuentran en los márgenes entre la creación y el pensamiento. Yo creo que el arte contemporáneo es una forma de filosofía, o podemos entender que hay el arte, que a mí me interesa, tiene mucho de filosofía, y encontré a un autor, a un pensador que me ayudó a entender por dónde orientarme y ese vínculo hacia la tecnología. Cuando yo descubrí a Marcel Duchamp en los años 90 y descubrí, y él puso palabras a algo que a mí siempre me chocaba, ¿no? Y es esa expectativa que tiene la sociedad de pedir a los artistas imaginario formalizado en relato, en imagen, etc. Y la diferencia entre ese artista en general, digamos, o ese artista más inclusivo, diferenciarlo del artista contemporáneo, porque a mí me interesaba lo contemporáneo. Y decía Marcel Duchamp que el artista contemporáneo es aquel capaz de habitar la dificultad de su propia época, aquel capaz de construir la complejidad de su propia época, de su propio mundo. Para mí la tecnología y el arte contemporáneo tenían que ver, y también el feminismo a finales de los 90, tenían que ver con esa complejidad del mundo que vivía. Mirar al pasado para alguien que no tiene muchos referentes inspiradores, desde el feminismo, en aquel momento, después los descubrí, y también en el contexto familiar, a nivel intelectual, mirar al pasado hacía que muchas personas cayeran en el victimismo, y a mí eso no me interesaba más mirar al presente y mirar cuál era la singularidad del mundo que yo estaba habitando, y esa singularidad claramente estaba definida por la tecnología y para mí, concretamente, Internet era ese punto de inflexión que permitía entender la vida, la relación con las personas de una manera totalmente distinta. De hecho, recuerdo que creo que fue el primer premio de pintura y el único premio de pintura que yo gané, en el año 94, 95, no me acuerdo bien, me sirvió para comprar mi primer ordenador, y ahí terminó mi vínculo con él, con la práctica artística, digamos, visual, ¿no? La práctica artística para mí se materializó más en un trabajo más narrativo, más orientado a una creación no centrada solamente en la imagen, pero la tecnología está en esa interpelación por la época. ¿Cómo veías Internet en esa época de los 90 y cómo la ves ahora? Es decir, ¿qué contrastes ha producido conceptualmente para ti en lo que Internet era, o teníais la esperanza de que fuera, quienes estabais pensándolo en ese momento? Sí, en los 90 había una energía utópica que a menudo se ha considerado ingenua. A mí me gusta... Yo guardo buen recuerdo de aquella energía porque era una energía que a nivel teórico hacía mirar a la práctica artística. De hecho, es muy interesante como los debates en torno a lo que llamaríamos anticipación o pronóstico del futuro, esos estudios del futuro que en el mundo anglosajón ya se han desarrollado desde hace mucho tiempo, pero esa especulación sobre el futuro a través de la tecnología, a través de Internet, tenían en el arte un lugar interesante al que mirar, porque el arte permitía materializar lo difícilmente narrable, y todo aquello que está por venir o que con lo que empiezas a fantasear tiene mucho de difícilmente narrable. Por lo tanto, no siempre nos valía la explicación científica, que estaba muy bien, pero paralelamente a esos discursos más reflexivos y también más creativos sobre lo que Internet podía ser para el mundo, a mí me interesaba a nivel político, porque
yo en aquel momento también empezaba a tomar una conciencia feminista del mundo y una conciencia política sobre lo que implica, sobre la diferencia entre diversidad y desigualdad, ¿no? Esa búsqueda de la diversidad como algo positivo y ese trabajar por intentar que la desigualdad se aminore para crear condiciones de potencia y de libertad para las personas. Internet, por tanto, en los años 90, en ese contexto, generaba multitud de preguntas sobre qué pasa cuando el cuerpo queda aplazado. Si podíamos estar relacionándonos con los demás, independientemente de donde estuvieran los demás, creando una suerte de multitud íntima, una multitud de personas solas en sus casas, pero con las que podías generar un espacio. Es un debate sobre el dualismo, ¿no? Del cuerpo y el alma, ¿no? Es decir, que puede tu cuerpo estar apartado. Claro, estas cuestiones muy filosóficas se planteaban en relación a Internet, y de hecho el feminismo también se las planteaba, porque si el cuerpo queda aplazado y digamos podemos ser potencialmente mediados por avatares, si ese hándicap o esos estereotipos que vienen dados en el cuerpo como la edad, el color de tu piel, etcétera, si eso puede ser construido, entonces ¿es posible pensar en un mundo más igualitario? Claramente no. Claramente aquella especulación duró lo que duró Internet, o lo que tardamos en convertir Internet en lo que es ahora, y lo que desde el año 2001-2002, cuando se empezó a territorializar de esa manera brutal desde un capitalismo incuestionable, creando esas autopistas y plazas con apariencia pública pero controladas por empresas y por negocio privado, crear ese contexto. Yo creo que ha distorsionado por completo aquellas esperanzas que se tenían y las ha hecho mucho más realistas, ¿no? Porque de esa especulación que predominaba a finales de los 90, incluso de crear un mundo más igualitario, en el sentido de poder deconstruir identidades marcadas por los cuerpos, lo que nos encontrábamos fue una revalorización del yo sujeto en la imagen, en la foto, en el vídeo. Hemos ido a más servidumbre, ¿no? A más servidumbres por ese control, por esa mediación tecnológica que pide una acreditación del yo sustentado en lo real, ¿no? Una sustentación muy hedonista, además muy vanidosa, de vernos todo el día en esa multitud de fotografías y vídeos de uno mismo, donde uno mismo además es el protagonista, pero que además funciona como grandísimo mecanismo de control, ¿no? ¿Y el ciberfeminismo, cómo podríamos definirlo? ¿Por qué te interesaste específicamente por eso, y en qué momento pasaste página de él? Sí, tiene mucho que ver con esto que te acabo de comentar, ¿no? Porque esas preguntas por la potencia política de Internet para la construcción libre de subjetividades más allá de las identidades más atadas a los cuerpos, nace especialmente desde las políticas queer y desde las políticas feministas. Y a mí me empieza a interesar el ciberfeminismo de una manera natural, porque es uno de esas creaciones, de esas creaciones que da respuesta política y también artística, porque el ciberfeminismo no es más que un feminismo orientado al mundo digital, que se desarrolla en los años 90 y a principios de los 2000 de manera especial. Después ha sido apropiado política y activísticamente por muchas personas, pero digamos que hay como un ciberfeminismo histórico ubicado en este periodo de desarrollo, de gran desarrollo tecnológico, donde hay cuestiones que tienen que ver con las representaciones más libres de la subjetividad y la creación de un mundo más igualitario, llevados también por analogías de
del ciberespacio en tanto estructura horizontal, analogías de esa horizontalización que es Internet como red no jerarquizada en apariencia. El ciberfeminismo partía de un concepto de feminización que igualaba al de digitalización. Se proponía una feminización no como como un cambio de poder femenino, sino como una subversión del clásico poder de unos sobre otros hacia una subversión de un poder donde todos seamos capaces de intervenir de una manera horizontal y solidaria sobre los otros. Este feminismo, que se definía como política, pero también como práctica artística o como estrategia artística, y que tuvo su desarrollo no solo en foros teóricos, universitarios, académicos, sino también en contextos artísticos como la documenta de Kassel, fue un nodo al que me interesó mirar durante mucho tiempo por multitud de analogías que surgían ahí, por multitud de personajes que me permitían extraer estrategias críticas y estrategias creativas también para mi pensamiento y para mi escritura. Y de una manera también natural, yo he seguido indagando sobre las mismas cuestiones que tienen que ver con la construcción de presente, con la forma de pensar críticamente el presente y también hacerlo desde un enfoque político, pero si ya no nos son útiles palabras como ciberfeminismo, como netar, que en los años 90 también eran muy habituales, porque a menudo cuando usamos determinadas palabras en esta lógica neoliberal que predomina, parece que también las agotamos y se convierten en moda. A mí me interesa más ese asunto al que apunta, y la palabra es un instrumento en este caso. Ahora que has mencionado la cultura neoliberal, me interesaba hablar de uno de tus trabajos más recientes, que se llama El entusiasmo, por el que ganaste el premio Anagrama, si no me equivoco, el premio Anagrama de ensayo, y que tiene que ver con las lógicas neoliberales, podríamos decir, que se aplican a los trabajos creativos, ¿no? Y a las personas que utilizan un trabajo, que emplean un trabajo creativo, y que poco menos que se ha desvinculado el trabajo creativo de los intereses y las necesidades materiales de quien los ejerce, ¿no? Ahí, digamos, hay una parte de tu tesis. Entonces, ¿por qué pensaste que era necesario poner este tema sobre la mesa? Yo llego al entusiasmo después de un recorrido escribo-netianas en el año 2005 desde un enfoque feminista sobre Internet, paso a un cuarto propio conectado, de un cuarto propio conectado a Hadas y a Ojos y Capital. En ese intervalo escribo Despacio, que tiene algo que ver ya con el entusiasmo, porque Despacio es un trabajo literario, pero muy atravesado por las preguntas que realizo en mis ensayos, y cuestiones que tienen que ver con la precariedad de los trabajos feminizados empiezan a interesarme claramente, allí donde se mira al contexto cultural, al contexto humanístico, al contexto creativo, y se ve que hay más mujeres, se ve que hay un contexto más precarizado, hay un claro paralelismo entre los trabajos feminizados, mal pagados, con los trabajos domésticos, ¿no? con los pagos simbólicos. Y recuerdo que hubo una cuestión que en cierta manera también es detonante del entusiasmo, cuando escribiendo Hadas a mujeres que crean, programan, presumen, teclean sobre mujeres y tecnología, haciendo trabajo de campo, porque mi formación teórica es central, es antropológica, y a mí siempre me interesa partir no solamente de la lectura y de lo dicho por otros, sino de
de la observación de la realidad. Recuerdo que algunos tecnólogos y científicos me decían que habían convertido su afición en un trabajo, y algunas mujeres que trabajaban en el ámbito de la cultura me decían justo lo contrario, que consideraban que su trabajo era una afición. Esta idea de convertir afición en un trabajo cuando está prestigiada, y esta idea de que tu trabajo en un ámbito creativo sea denostada, sea infravalorada y sea considerada una afición, nos lleva a pensar en las formas de pago, en las formas de valoración, en las formas en las que se articulan los nuevos sistemas de valor, que es una cuestión que en Ojos y Capital me interesó mucho, pues es un libro muy que está muy interpelado por la antropología económica y por las preguntas en relación a la creación de valor y a la creación de pago simbólico. En ese contexto, y en ese contexto en el que yo soy profesora en la Universidad de Sevilla en ámbitos creativos. Mis estudiantes de máster se forman como profesores de arte, profesores de educación artística, o en el máster de escritura creativa igualmente. El contexto que a mí me rodea es un contexto de escritores, artistas, profesores de arte, y a poco que observe y a poco que convierta ese material con el que yo trabajaba diariamente, que eran las historias de vida de mis estudiantes y también las conversaciones con mis compañeros, observaba que había una cuestión que, siendo íntima, era opresiva y no se había hecho pública. Yo creo que escribirlo es una forma de hacerla pública y política. Y en el fondo ahí está la raíz del entusiasmo. La raíz del entusiasmo es, oye, algo que todo el mundo identifica cuando habla con un escritor, con un artista, como una fortuna. Qué suerte, te dedicas a la creación, te dedicas a la escritura, eres una persona afortunada. Se refuerza esa satisfacción que tienes que sentir por dedicarte a profesiones creativas, legitimando o contribuyendo a legitimar que ya estás pagado con ese reconocimiento, que a veces es aplauso, que a veces es capital simbólico, a veces es afecto, a veces es, ahora cada vez más a menudo es visibilidad o es vanidad. Claramente ese escenario en un contexto neoliberal es instrumentalizado, y esa instrumentalización por parte del capitalismo del entusiasmo para aprovechar un trabajo un trabajo poco pagado, a veces no pagado, o a veces incluso un trabajo por el que tienes que pagar, y es absolutamente punzante cómo encontramos experiencias de personas que veían normal que hacer sus recitales, que dar conferencias, que escribir libros, sea algo que no está pagado, que ya está pagado por esa mera publicación, ¿no? Y además alimentando la esperanza de que uno está abonando el camino para algún día lograr cierto bienestar, ¿no? Claro, en esa esperanza, en ese futuro pospuesto, que además siempre se va posponiendo, cuando logre determinado reconocimiento, cuando esa visibilidad sea tal que a lo mejor empiecen a pagarme determinadas cuestiones, siempre se va aplazando, y ese aplazamiento en ese contexto de precariedad que tan bien caracteriza como palabra de época. Yo creo que sin duda precariedad es una de las palabras que mejor definen la época contemporánea, especialmente en los últimos 10 años, especialmente desde su normalización, y diría casi ya desde su invisibilización, porque se convierte en una rutina el entender que los trabajos son temporales, que un trabajo como profesor en la universidad está infrapagado porque hoy estás en la universidad y se legitima porque el compañero también lo está. Entonces ese vivir pensando en el futuro hace que uno se meta más fácilmente en la rueda productiva
Y en esa rueda productiva se favorece otro de los elementos que al capitalismo yo creo que no le vienen mal, ¿no? Y es esa desarticulación colectiva que es uno de las líneas también centrales en el entusiasmo. Por eso era muy importante, yo creo, que poner palabras a esa intimidad opresiva, eso que no compartíamos o que no decíamos pensando, bueno, nos pasa a pocos y no nos pasa a pocos. De pronto hemos descubierto que el grandísimo sector del trabajo creativo y cultural, que es además un sector creciente, y eso sigue siendo un sector precarizado, es un sector que se retroalimenta del individualismo, de yo y mi obra, ¿no? Claro. Y donde la sindicación o donde... Y donde hay una competencia casi insana, ¿no?, entre quienes comparten ese espacio creativo, porque pues, se acaba compitiendo por los mismos trabajos, los mismos pagadores, dentro de que además, concretamente en España, es un sector pequeño, ¿no? Me interesa mucho lo que has dicho sobre la precariedad, porque efectivamente la mejor manera de invisibilizar la precariedad es generalizarla, ¿no? Que todo el mundo es precario y por lo tanto ya no pareces precario porque estás por lo menos igual que el de al lado. Y te quería hacer dos preguntas respecto a esto. ¿Hasta qué punto, más allá del capitalismo, se podría poner en el foco a las industrias culturales, que también se aprovechan de que existe pues, mucha oferta, ellos no hay tanta demanda y pueden permitirse pues, la temporalidad, pueden permitirse pagar poco, pueden permitirse contratos, gente que hace, trabajando por ejemplo en gestión cultural, ni siquiera en algo estrictamente creativo, ¿no?, donde se exigen horas mal pagadas, donde es muy difícil por el propio tejido cultural que tiene el país establecerse. Ahí tú ves que también hay un problema dentro de la propia industria, más allá de... Por supuesto, porque está también interiorizada esa precariedad y hay un beneficio que permite mantener el sistema cultural y creativo a un coste menor. O sea, a nivel económico la lectura es tan sencilla como que con menos dinero se consigue seguir manteniendo ese sistema productivo, porque se cuenta con que los trabajadores culturales y creativos lo harán de todas maneras por esa motivación que se les presupone, porque quizá una de las diferencias de este tipo de trabajo y de este tipo de precariedad, que algunos en algún contexto llaman precariedad de los privilegiados, de los que han podido estudiar, es que tienen expectativas y tienen también motivación en lo que hacen, es decir, quisieran hacer su trabajo bien, o sea, tienen ese tipo de pasión por lo que hacen que les moviliza aún a hacer con sentido, pero que esas industrias culturales, esas industrias creativas a las que te refieres, contribuyen o están contribuyendo no solamente a precarizar, sino a precarizar trabajo, sino a precarizar obra, a precarizar resultado, a precarizar producto. Y apunto a lo que tú decías. El trabajo que predomina es un tipo de trabajo muy fragmentado, un trabajo donde es muy difícil decir no, donde esa ley del agrado y esa dificultad de negarte a aceptar algo que además viene de un igual, porque quien te lo suele proponer no es la figura de jefe tradicional, sino que el tejido de las industrias culturales es un tejido donde puede haber determinados beneficios, determinada jerarquía, pero digamos que la maquinaria productiva se retroalimenta de los propios trabajadores precarios que piden colaboraciones a cambio de otras colaboraciones, donde esa negativa es muy difícil y donde esa multitud de pequeñas tareas, esa multitud de pequeñas colaboraciones se convierte en una gran losa que convierte la vida, en lo que en Frágiles denomino esas vidas trabajo, esas formas de autoexplotación
entrecomillada, porque no es una autoexplotación que debiera hacer referencia a una primera persona del plural, no del singular, no a un yo me autoexploto, sino nos autoexplotamos, ¿no? Sí. Y en ese tejido se retroalimenta. Incluso la misma forma de referirnos a estas prácticas de una manera indefinida, ¿no? Cuando le preguntas a un creador o a un gestor cultural ¿a qué te dedicas? También está esa dificultad de nombrarse, porque los creadores y los trabajadores culturales se dedican a muchas cosas. Uno es periodista, es creador, es comisario, es profesor, somos tenemos multitud de pequeñas tareas. Y esa rivalidad a la que tú comentabas, hacías referencia antes, hace que además que los lazos entre iguales sean muy difíciles. Cuando te ves con los que son tus compañeros, te ves compitiendo en las listas por los pocos trabajos más estables que te vas encontrando, ¿no? Sin embargo, yo creo que la toma de conciencia que ha habido y está habiendo en estos años sobre este asunto es algo que está generando su efecto. Yo no soy negativa, o sea, no soy pesimista en este sentido, porque creo que esa autoconciencia está pasando también a una autoconciencia de primera persona del plural, ¿no? ¿Y ves posible una articulación política en ese sentido? Sí. O una sindicación de alguna forma. Sí, hay ya varios ejemplos, incluso por parte del gobierno. Además, hay algunas iniciativas para reforzar esa sindicación de la que no hay una tradición, porque nos han educado en que los creadores, el creador, si es pobre, pues eso alienta su... Vive en una guardilla, sin agua. Sí, esa idea romántica del creador vanguardista, pero también esa idea muy individualista del creador que está centrado en su obra. Y creo que no es incompatible, incluso cuando uno trabaja de una manera más individualista, no es incompatible idear esas nuevas formas de cohesión, de solidaridad entre iguales, que fíjate en el feminismo y en el contexto cultural, yo sí ya las estoy viendo. Y a mí me parece que es incluso extrapolable la manera en la que el feminismo si se ha convertido también, y yo creo que uno de esos nodos revolucionarios que marcan época y que marcarán la humanidad, lo que es especialmente el feminismo de las últimas décadas, es por esa conversión de lo que no decíamos, de lo que dejábamos para el espacio privado. De esto no se habla, ¿no? De esto no se habla, pero me hace daño o me hizo daño y le pasa a muchas. Ese dolor íntimo compartido y compartido también en gran medida gracias a Internet, para crear lazo, vínculo político y vínculo que nos permita hacerlo público, es el primer paso de un contagio y de una transformación simbólica, ¿no? Volviendo a la idea con lo que comentábamos al inicio, ¿no? Las formas en las que organizamos mundo se basan en esas construcciones simbólicas que en su mayoría son convenidas y por tanto son modificables. Estas desigualdades, tanto que afectan a nivel político, cuando hablamos del feminismo, desde este enfoque identitario, como afectan también a los trabajadores, son modificables. Yo sí que creo que, por supuesto, son modificables, aunque tenemos la grandísima resistencia de una estructura cada vez más entreverada en nuestra vida cotidiana, que es una tecnología no dominada por poderes públicos, sino una tecnología dominada por oligopolios que tienen otros intereses, el interés de unos pocos, ¿no? de aumentar las ganancias de unos pocos. Vamos a hablar sobre tu último libro, que me interesaba tocarlo también, que se llama El bucle infinito,
Invisible. Perdón, invisible. Muchas personas se confundirán seguramente porque descubrí a posteriori que hay una obra, y es cierto, en este caso tiene que ver con la opacidad, la visibilidad, sí. con la invisibilidad. Perdón. Bueno, pero que tiene que ver con los algoritmos. Sí. Y cuéntanos un poco, de nuevo, ¿qué es lo que te motiva para escribir este libro? ¿Qué es lo que has querido contar y qué pretendes conseguir? Pues con el bucle invisible es en gran medida también una continuación de las reflexiones iniciadas en el entusiasmo y en Frágiles, en las que creo que hay un seguir escribiendo, obligada también por la respuesta y la interlocución que se ha generado con muchas personas que han leído estos libros y que han tenido la generosidad de compartir no solamente su feedback sobre el libro, sino experiencias similares a las que narra Sibila, la protagonista del entusiasmo, o a las que se narran en Frágiles. El abordaje desde el bucle invisible es un abordaje que pretende acotar la mirada a la pregunta por cómo una humanidad leída por máquinas puede favorecer o no la repetición de formas de desigualdad, o puede ayudarnos, y de qué manera puede ayudarnos a romper esas inercias, ¿no? Esas inercias o esos bucles que, si los dejas a su suerte, esto que tú comentabas antes, como todos son precarios, o como la mayoría pasa a situaciones de desigualdad, normalizarlo y tender a repetir lo que se espera de nosotros porque la mayoría lo acepta, o porque la mayoría, frente a esa fuerza, en lugar de rebeldía, digamos, que genera o se asienta en la sumisión, ¿cómo se rompe ese bucle? Para muchos filósofos esos bucles de repetición precisan de algo tan sencillo como un desvío, ¿no? Como un interruptor, ¿cómo lo llamabas antes cuando hablabas de las carreras por las que yo había pasado? Los bandazos. Esos bandazos, ese bandazo de pronto de decir, no, no, salgo de aquí. A veces sales de una manera más sutil y a veces sales para romper el bucle. ¿Cómo hoy en día se rompen esos bucles? Esta pregunta más abstracta, que tiene que ver con la manera en la que tendemos a seguir con la historia y la expectativa social respecto a las identidades que nos marcan, las identidades heredadas y el margen que nos queda para la subjetividad, para una subjetividad libre. Esas preguntas son proyectadas, en este caso, sobre un contexto que para mí sigue siendo ese contexto singular de la cultura red, de Internet, pero especialmente de esa cultura mediada por los algoritmos. Hay una motivación para este libro, o dos motivaciones que vienen. Este libro está muy influenciado por la condición obrera de Simone Weil, pero también por Armas de destrucción matemática de la científica de datos Cathy O'Neil, y especialmente de una visión que yo considero lucidísima cuando ella advierte de cómo cada vez más las masas son leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias, mientras los privilegiados son leídos por personas. Es decir, si los privilegiados tienen la suerte de ser leídos por personas y la mayoría de personas tenemos como mediadoras cotidianas en todo lo que hacemos prácticamente esas máquinas, si esas máquinas es lo que nos espera, ¿no? Y esas máquinas tienden a apoyarse en los datos recabados como tal, datos que ya han pasado y que por tanto construyen una idea de lo que puede pasar apoyadas en lo que ya ha ocurrido, de forma que ese trabajo más descriptivo se hace anticipatorio, pero también se hace performativo, es decir, también anima a que eso se repita, ¿no? Y especialmente en esos bucles que tienden a favorecer
la velocidad, en un contexto, digamos, de saturación de información, y tienden a estar controlados por empresas y no por poderes públicos. Ahí yo creo que hay cuestiones que Cathy O'Neil comenta brillantemente y con las que yo coincido. Hay elementos como la escala a la que estos bucles invisibles afectan. No estamos hablando de algo que acontece aquí, en un barrio, sino que acontece a nivel planetario. Esa escala importa por la potencia de esa globalización algorítmica, ¿no? Importa, por supuesto, el daño, la posibilidad de generar un daño masivo a costa de unos beneficios para un grupo pequeño. Y especialmente la opacidad, de ahí que sea invisible, de ahí que enfatice esta idea de invisible. La opacidad hace referencia a cómo esa estructura algorítmica, esa programación que subyace en las casas que habitamos, en los medios digitales, son cada vez menos visibles. En los años 90, lo comento en el libro, cuando diseñábamos páginas web, casi siempre teníamos esa suerte de persiana de ver de código y ver el diseño, ¿no? Cuando uno de los cambios más grandes fue cuando empezamos, cuando se pasó a espacios de autogestión, digamos, donde directamente tenías una plantilla para autogestionar el diseño, pero ya no veías la programación, y se fue haciendo mucho más hermético y mucho más opaco. Ahora, en gran medida, es muy opaco, porque es el valor de esas empresas con el que se crean esos algoritmos que crean mundo, crean mundo y crean expectativa respecto al mundo. La posibilidad de estar más o menos condicionados por esas estructuras no visibles es algo que tiene que interesarnos, que tiene que preocuparnos. De ahí que las humanidades sean cada vez más esenciales y como infiltración en estas empresas, no solamente por la mirada ética, ¿no? Sino por la necesaria proyección pedagógica también de quienes programan y crean respecto a cuestiones que tienen que ver con cómo se crea un mundo. Porque curiosamente también llama la atención, ¿no? que los programadores siguen pareciéndose llamativamente, ¿no? A mí, cuando un colectivo se parece muy llamativamente, siempre me parece inquietante. No hay diversidad. Seguimos viendo que quienes controlan estas industrias tienen perfiles muy parecidos, ¿no? Hombres que, siendo jóvenes, no es esa imagen del poder de hombre mayor, sino hombres jóvenes que han convertido su afición en un trabajo, ¿no? y cuya idea también de éxito es una idea totalmente neoliberal, ¿no? De éxito capital. Eso sí, a sus hijos posiblemente les llevan a escuelas donde no hay tecnología y donde los niños pueden estar mediados por personas, ¿no? Esta idea del valor de la persona, de la empatía para comunicar un problema cuando estás bloqueado ante determinada situación cotidiana, y en lugar de tener esas aplicaciones que te van orientando y te van obligando a encajar sí o sí en la opción 1, 2 o 3 para a partir de todo esto crear un perfil, ¿no? Y que además tiene una parte muy relevante para las humanidades desde un punto de vista, de cierto modo, marxista, pero dentro de la parte, o sea, de la dimensión ilustrada, ¿no? de Marx, que es la de la emancipación, ¿no? Uno también tiene que emancipación, ¿no? Uno tiene que también poder emanciparse de sí mismo y de sus algoritmos, ¿no? Para poder ser otro, más allá de que estar constantemente como en ese bucle de uno mismo, ¿no? De que todo lo que nos recomiendan sea lo que fuimos ayer, ¿no? También. Exacto. O sea, desde el punto de vista de la emancipación y de la propia reivindicación de la agencia, ¿no? ¿Dónde queda la agencia cuando esa suma de decisiones cotidianas parecen optativas, cuando realmente se viven como si fueran obligatorias? O sea, si tú no le das a aceptar en ese listado de condiciones de letra
minúscula, no puedes continuar y no puedes estar en ese mundo online. De forma que ese aceptar constante que se va haciendo te hace partícipe de una serie de cosas en las que te recordarán a nivel jurídico: usted lo ha aceptado, claro. usted está aquí o usted eligió esta casilla, ¿no? Pero esos mecanismos que se normalizan en nuestra vida ponen en riesgo lo más básico, que es la emancipación de las personas. Y para cerrar, ¿qué horizonte sería el más optimista? ¿Un horizonte de regulación, de intervención pública en esas empresas, o de mayor regulación simplemente? Bueno, yo entiendo que acompañamos el de percusión. Sí. En relación al futuro, yo creo que cabe no cerrarnos a especular y a imaginar. A menudo la imaginación la dejamos fuera de la práctica política, porque requiere tiempo y requiere eso que en filosofía nos gusta, ¿no? Ese pensamiento lento. La regulación posiblemente sea una de las cuestiones que tenga que estar en ese futuro mejor, y sobre todo una regulación que venga de aquellos poderes que representan a la ciudadanía, que nos representan a todos. O sea, esa manera en la que hemos interiorizado que el poder económico está por encima del poder político y del poder representativo de los estudiantes, y que esto ha sido durante muchas décadas y sigue siendo lo normal y seguirá siendo lo normal, es algo que yo creo que nos tiene que alterar. Y esa regulación, por supuesto, yo creo que va unida a ese posicionamiento, a esa mayor implicación de ese poder político. Pero, por supuesto, tiene que haber también muchos otros abordajes que permitan, yo creo que también desde una nueva ilusión con el futuro, porque el futuro es algo totalmente vapuleado en los tiempos actuales, y yo creo que eso beneficia especialmente a quienes quieren que sigamos igual, porque quien no tiene confianza en que, o quien no puede aspirar a que las cosas van a mejorar, pues se resigna y se enclaustra en meta, ¿no? En el meta por venir, sí. Se resigna y no se alía con el otro. Pero quien cree que el futuro puede responder mejor a algunos de los problemas contemporáneos, se implica y genera cambios educativos, cambios en lo social, cambios en la construcción de sujetos más igualitarios, sin esas identidades de género o de otro tipo que nos pesan tanto. Y yo creo que esos abordajes no deben ser desestimados, ¿no? Si cada uno se pusiera a hacer lo mejor que sabe hacer y pudiéramos recuperar ese hacer bien y con sentido aquello en lo que cada cual, el trabajo cultural, el trabajo docente, ese hacer bien y con sentido, creo que va a ser una de las revoluciones que están por venir a corto plazo, porque salimos de una saturación de un hacer de cualquier manera, de un desapego con el trabajo que nos ha frustrado, y tenemos que ser capaces de recuperar ese hacer con sentido, que yo entiendo que es también un hacer solidario, pensando no solo en voy a hacer algo bien, sino quiero hacer algo bien porque hago algo bien para esa colectividad, para esa comunidad de la que formo parte. Bueno, muchísimas gracias, Remedios Zafra, y cerramos con la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, que es: ¿a quién te gustaría que invitáramos? Pues me gustaría que invitarais a muchas personas a las que quiero escuchar, por ejemplo a Marta Sanz, me encantaría escucharla aquí, y a Belén Gopegui también, o a Sara Mesa también, bueno,
Empecemos por estas y Vale, si volvemos... tomamos nota y dispararemos en todas esas direcciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.